La figura del Papa siempre se ha erigido como el máximo exponente de la jerarquía eclesiástica, un sucesor de Pedro con una trayectoria impecable en la fe y el sacerdocio. Pero la historia, más allá de la versión oficial, guarda secretos que desafían incluso las reglas más fundamentales del Vaticano. ¿Te imaginas a un pontífice que fue elegido para el trono de San Pedro sin ser sacerdote? Esta no es una leyenda, sino una increíble verdad que el Vaticano ha intentado relegar al olvido, un episodio que expone las intrigas y el caos de una de las épocas más controvertidas de la Iglesia. Hoy desvelaremos la asombrosa historia de Juan XIX, un papa cuyo ascenso al poder rompió todas las normas. Exploraremos cómo un hombre sin la debida formación eclesiástica llegó a la máxima autoridad, las oscuras circunstancias de su elección, las reglas que se doblaron y el legado de un pontificado que, a pesar de su brevedad, dejó una huella imborrable de controversia y escándalo. Prepárense para un viaje a un capítulo oculto del papado, donde la ambición y el poder desafiaron las leyes divinas y humanas. 1. La insólita ascensión de un leigo al solio pontificio. La historia de la Iglesia Católica, con sus milenios de estricta tradición, guarda un capítulo que roza lo impensable. La ascensión de un hombre al trono de San Pedro que, al momento de su elección, no era siquiera sacerdote. Este es el asombroso relato de Juan XIX, cuyo nombre de nacimiento era Romanus. Pertenecía a la poderosa familia Tusculum, que en el convulso siglo XI trataba el papado como un feudo personal. Juan XIX no tenía formación eclesiástica. Era un simple laico, un senador romano, cuyo poder venía de su linaje y posición política, no de su vocación religiosa. Su elección en 1024, tras la muerte de su hermano, el Papa Benedicto VIII, también laico antes de ser papa, fue un acto de pura simonía y manipulación política. La familia tusculana, decidida a mantener el control, compró la elección sobornando a cardenales y clérigos. Que un laico fuera elegido papa ya era una quebra de reglas sin precedentes, una afrenta a la tradición que exigía que el pontífice fuera al menos diácono. La ambición familiar doblegó las leyes más fundamentales de la Iglesia. Para legitimar esta elección irregular, Juan XIX fue ordenado diácono, sacerdote y consagrado obispo, todo en el mismo día. Esta ordenación acelerada fue una farsa litúrgica, una manipulación descarada de los sacramentos para vestir una elección ilegítima, revelando el caos y los abusos que podían reinar en el papado medieval. 2. La quiebra de regla y la ordenación acelerada. La elección de Juan XIX, un laico, al trono papal fue una violación flagrante de las normas canónicas más elementales de la Iglesia. El derecho canónico exigía que un papa debía ser, al menos, un diácono, y tradicionalmente un sacerdote o un obispo con experiencia pastoral. La ascensión de un simple senador romano, sin ninguna formación eclesiástica formal, fue una afrenta a la santidad del cargo y al protocolo que había sido establecido durante siglos. Para la poderosa familia Tusculum, que orquestó su elección, las reglas eran meros obstáculos a superar para mantener su influencia en Roma. Para legitimar esta elección ilegítima y vestir a Juan XIX con el manto de la autoridad eclesiástica, la Iglesia se vio obligada a una farsa sin precedentes, una ordenación acelerada. En un solo día, Romanus fue sometido a los ritos de ordenación como diácono, luego como sacerdote, y finalmente fue consagrado como obispo. Este proceso, que normalmente llevaría años de estudio teológico y discernimiento espiritual, fue comprimido en horas, una manipulación descarada de los sacramentos para forzar la validez de una elección comprada. El acto fue un testimonio de la desesperación y la corrupción de la época, demostrando cómo las ambiciones políticas podían doblegar las leyes divinas y humanas más fundamentales de la Iglesia. 3. El papado controvertido. Un reinado de escándalos. Aunque Juan XIX logró ser legitimado a la fuerza como papa, su pontificado, 1024-1032, no estuvo exento de controversias y escándalos, continuando la línea de una época papal ya turbulenta. Lejos de redimir la Iglesia de los métodos simoníacos que lo elevaron, Juan XIX se mostró como un líder más preocupado por el poder temporal que por la santidad.
Su reinado fue marcado por la ambición y la corrupción, usando su posición para beneficiar a su familia, los Tusculani, y consolidar su influencia en Roma. Una de las acusaciones más graves fue su presunta disposición a vender el título de Patriarca Universal al obispo de Constantinopla por una suma de dinero, lo que habría significado una subversión de la primacía de Roma. Este intento de comercializar un título tan fundamental para la doctrina papal generó un escándalo internacional y una fuerte oposición de los monjes de Cluny, quienes defendían la reforma. Aunque se retractó, el incidente manchó aún más su reputación. El papado de Juan XIX es un capítulo incómodo, revelando cómo incluso un pontífice que llegó ao poder por medios ilegítimos continuó a perpetuar a corrupção, deixando un legado de mácula na historia da Igreja. 4. El legado y la tentativa de borrar la historia. El pontificado de Juan XIX, marcado por la simonía desenfrenada, la insólita ordenación acelerada de un laico y los escándalos que lo rodearon, dejó un legado innegablemente incómodo para la Iglesia Católica. Su historia es un crudo recordatorio de cómo el poder temporal y la ambición desmedida de las familias nobles romanas podían corromper hasta la más alta dignidad eclesiástica. Para el Vaticano, la existencia de un papa elegido sin ser sacerdote y por medios tan descaradamente corruptos como el soborno y la manipulación representaba una mancha considerable en su narrativa oficial de sucesión apostólica divina e inmaculada. Esta versión idealizada, crucial para su legitimidad, no podía convivir fácilmente con la realidad de un pontífice que llegó al trono por la compra y la imposición familiar. Por ello, la Iglesia ha intentado, a lo largo de los siglos, relegar este episodio al olvido o a una minimización sistemática. No se encuentra prominente en las historias oficiales y canónicas del papado. A menudo se le menciona solo de pasada, en notas a pie de página, o se le describe como un error lamentable en un periodo excepcionalmente tumultuoso y caótico de la Iglesia. La figura de Juan XIX se convirtió en un secreto a medias, un capítulo que el Vaticano preferiría borrar por completo de la memoria colectiva de los fieles. Esta estrategia de ocultamiento es una prueba de cómo las instituciones, incluso las más sagradas, intentan controlar su propia historia, puliendo las asperezas y eliminando lo que consideran perjudicial para su imagen. El silencio en torno a Juan XIX es elocuente. Habla de una vergüenza institucional que se quiso esconder. La existencia de este papa y las circunstancias de su ascenso y caída demuestran la vulnerabilidad del papado a las intrigas políticas y a la corrupción que a menudo asolaba la Roma medieval. Es una cruda revelación de cómo, en ocasiones, la institución ha tenido que doblegar y torcer sus propias reglas más sagradas, como las de la ordenación sacerdotal y la elección papal, simplemente para mantener una fachada de continuidad y estabilidad. El caso de Juan XIX es un recordatorio de que, incluso en el corazón de la fe, hubo épocas donde el poder y la ambición podían redefinir, por la fuerza y el dinero, lo que era posible en el trono de San Pedro. Este legado, aunque incómodo, persiste como una advertencia silenciosa sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia de la transparencia. Verdades que el Vaticano ha tardado siglos en reconocer. La historia de Juan XIX nos sumerge en uno de los capítulos más extraños y, a menudo, silenciados del Vaticano. La ascensión de un laico al trono papal, comprada con dinero y validada por una ordenación acelerada, revela la fragilidad y la ambición que a veces corrojeron la más alta dignidad eclesiástica. Este pontífice, un secreto incómodo, demuestra cómo la historia de la Iglesia está lejos de ser una narrativa lineal e impoluta. Su legado, aunque minimizado y casi borrado, persiste como un recordatorio sombrío de que ni siquiera las reglas más sagradas son inmunes al poder y la manipulación. La vida de Juan XIX es un eco de las verdades que el Vaticano ha preferido mantener ocultas, un testimonio de que los secretos más profundos a menudo residen en los capítulos más oscuros y sorprendentes de su propia historia. Pero la historia del Vaticano está llena de enigmas que van más allá de un solo papa. ¿Estás listo para desenterrar secretos aún más profundos, guardados en sus archivos más recónditos? Haz clic en la pantalla ahora para ver nuestro próximo video. Los secretos del Archivo Vaticano que podrían cambiar toda la historia del cristianismo.
Prepárate para una revelación que la Santa Sede ha guardado celosamente por siglos.